Hoy es el último día de nuestra campaña de donación. Y nadie mejor para contarle por qué queremos que considere donar que alguien que ya donó. Hola, soy Luisa García, tengo 29 años y soy de los Llanos Orientales de Yopal Casanare. Quería contarles de una nota que les dejé en 2022, cuando en ese momento doné para esa campaña de ese momento, y decía que no hay día en que no consulte la silla vacía, el espectador o portafolio. Y lo cierto es que esa afirmación sigue siendo cierta hoy en día. A Luisa le encanta el en vivo. Me encanta consultarlo, me da información que es muy relevante durante el día y que muchas veces siempre tengo la primicia porque la vi en la silla vacía. Los análisis. De tratar de entender, de racionalizar y unir cables o puntos del pasado y del presente. Amo su periodismo, ahora me encanta también los huevos revueltos. Soy ahora fiel seguidora de los huevos desde hace 2 meses. Debo decir que antes era que los escuchaba de vez en cuando, pero ahora todas las mañanas mientras conduzco hacia el trabajo o mientras me desplazo hacia el trabajo, y es muy importante para mí. Y bueno, como es súper amiga, puede acceder a beneficios como charlas en la redacción. Son como comida para el análisis del ciudadano interesado que está tratando de navegar en medio de todo esto de una forma informada, con razones, decantado. Así que si algo le resonó de lo que dijo Luisa, considere donar a La Silla. Gracias. Vaya a lasillavacía.com/donaciones. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes que le pondrá Álvaro Uribe a su candidato de derecha. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 31 de octubre. Juan Carlos Pinzón fue el alumno más aventajado que tuvo Juan Manuel Santos. Fue varias veces su secretario privado, su viceministro de Defensa cuando Santos fue el ministro de Álvaro Uribe, su secretario general en la presidencia, su ministro de Defensa y su embajador en Estados Unidos. Hasta que se sintió traicionado, dice él, por el acuerdo de paz. Ahora Pinzón entra a la baraja de los candidatos presidenciales con un as bajo la manga: tener el padrinazgo de Álvaro Uribe, el enemigo político de su primer padrino. Hoy hablamos de esta voltereta política de 25 años y de cómo el expresidente escarba para no entregar las banderas de su partido a una derecha aún más extrema. Edison Henao cubre la campaña de la derecha para La Silla. Gracias por volver por acá. A ti por invitarme. Juan Carlos Pinzón tiene desde esta semana el aval presidencial del partido Oxígeno, el de Ingrid Betancourt, pero necesariamente la noticia no es esa, sobre todo porque él venía ambientando su candidatura con empresarios, con vallas publicitarias, con mucha plata en avisos de redes sociales. La noticia es que fue Álvaro Uribe el que logró ubicarle el aval, porque a Uribe le interesa moverse con un partido que no es el suyo y con un político que fue santista. Sí, es prematuro decirlo, Tati, pero varias fuentes del uribismo nos dicen que creen que el candidato de Uribe es Pinzón. ¡Wow! Pero mientras esa idea madura, lo que vemos es a un expresidente que trabaja por habilitar diferentes cartas de cara a una gran interpartidista de la derecha en marzo del año entrante, de la derecha y de la centroderecha. Esta es como la estrategia que se ha fijado el Centro Democrático y en la que el mismo Álvaro Uribe se ha embarcado de manera directa. Y en esa labor, Uribe hizo de mediador para que Pinzón consiguiera su aval. Él tuvo primero conversaciones con el partido de la U, de Dilian Francisca Toro, pero en su círculo consideraron que ese aval podría venir manchado por la cercanía de ese partido con el gobierno Petro, también por su ADN santista. De esa forma apareció la intermediación de Uribe con Oxígeno, que es el partido de Ingrid Betancourt. El expresidente la llamó, le dijo palabras más, palabras menos, que un amigo la quería conocer, ella estaba en Francia, y así empezaron los acercamientos. Cuando Pinzón pasó el test de maquinaria, que es por lo que se le conoce a Ingrid, logró asegurar el aval, y era un tema clave porque esta vez, contrario a 2018 que también se lanzó, decidió no recoger firmas. Pero ¿cómo es que Pinzón pasa de ser un alumno aventajado en el santismo a ser un protegido, entre comillas, de Álvaro Uribe? Sí, es una mutación bien extraña.
para algunos incluso oportunista, pero encuentra sentido en varios frentes. Pinzón empezó a renegar del legado de Santos luego de salir de su segundo gobierno, en particular por el acuerdo de paz con las FARC, por el que él promovió votar favorablemente en videos, pero que criticaba bajo cuerda incluso en Washington, donde terminó como embajador en ese gobierno. Fue justamente ese discurso al que apeló para lanzarse a la presidencia por firmas en 2018, pese a que luego aterrizó donde Vargas Lleras. En esa época, Uribe decía de Vargas y de Pinzón que habían ayudado a entregarle el país a las FARC, y de hecho no creía en el arrepentimiento de Pinzón luego de trabajar con Santos. Pese a eso, la ambición de Uribe de crear un bloque antipetro muy amplio para el 26 ha llevado a que lime asperezas con Vargas Lleras y reciba en su casa en Llano Grande a quien fue pupilo de Santos, a Pinzón. Más allá de eso, también podemos decir que hay un elemento extra. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que era el preferido de Álvaro Uribe entre sus precandidatos, le abrió a Pinzón aún más la puerta para acercarse al expresidente. Parte de la gente que apoyaba a Miguel Uribe siente que Pinzón es una especie de versión suya, pero con más años. Las fuentes hacen esta comparación con algo de pudor por lo que ocurrió, pero insisten en sus conocimientos en economía, su experiencia en el Estado y su conocimiento de las fuerzas militares. Una muestra grande de su cercanía con ese sector es que hoy José Obdulio Gaviria, quien era el ideólogo de Uribe en su momento y estaba en la campaña de Miguel Uribe, ahora abraza a Pinzón. Por diferentes lados se habla de estas coaliciones, ¿no? Entonces salimos de la del pacto que tiene a Iván Cepeda como su aspirante para este Frente Amplio de marzo, y en este caso entonces la idea es algo entre la derecha y la centro derecha. ¿Es Pinzón entonces el que puede, por encima de otros y sin mucho reconocimiento público, ser ese puente? Aún es temprano para saberlo, pero es justo la lectura que tienen en su equipo y en parte del uribismo. El problema, como dices, es la falta de reconocimiento de Pinzón. En la precampaña que lleva patinando ya hace unos meses marca muy por debajo de las principales caras de su bloque cuando hablamos de sondeos digitales. Estos no son tan precisos como las encuestas, que determinan en un par de días la veda, pero nos dan ideas de cómo va ese proceso de ganar espacio y reconocimiento. Lo cierto es que si despega, Pinzón sí podría valorizarse como una opción que genere menos resistencia que figuras orgánicas del uribismo como María Fernanda Cabal, en caso de que ella se convierta en la candidata oficial del Centro Democrático, y que Abelardo de la Espriella, que es un uribista más radical, que también está por fuera del partido y que tratará de mostrar viabilidad a través del apoyo masivo. Entonces, menos resistencia para aquí en Tati. Podríamos hablar de que Pinzón podría atraer a precandidatos como Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa. Todos muy, digamos, abiertos a conversar con Uribe y entrar en esa coalición. Edison, pero todo esto que está haciendo Uribe no es conejear, ningunear otra vez a los candidatos que tiene el propio Centro Democrático en campaña. O sea, estamos hablando de las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paolo Holguín y el senador Andrés Guerra, además de Miguel Uribe Londoño, que ellos siguen y pues como todos los años pues Uribe los pone a competir, pero al final se va con otro. Sí, de entrada suena eso, porque es medio paradójico que Álvaro Uribe se esté moviendo por avalar a una figura como Pinzón, cuando el candidato de su partido, el Centro Democrático, apenas se conocerá el próximo 28 de noviembre. Finalmente, a través de una encuesta, ellos decantarán ese nombre. Entonces, lo que podemos decir por ahora es que el expresidente les ha respetado a sus candidatos del partido el mecanismo interno que acordaron, pero todos saben que de ahí deben salir a competir por convertirse en el candidato que gane la interpartidista de la derecha en marzo. Digamos que esa es una máxima en el uribismo. El escenario más tenso, pero nada extraño, sería que en esa fecha Uribe termine levantando la mano de un precandidato distinto al de su partido. Ahí sí la conejeada sería más que evidente y las cicatrices que hay allí por movidas similares que tuvieron lugar en el pasado podrían reabrirse. Edison, pues seguimos muy pendientes de esta carrera electoral ahora por la derecha. Muchas gracias por pasar por acá. A ti por invitar. Y arranca el día con estas movidas electorales. Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, escribió su comité por firmas para la presidencia. Viene de romper políticamente con su hermana, quien es la votación más alta entre las candidatas al Senado del pacto histórico.
Hablando del pacto, Carolina Corcho va a ser la cabeza de lista al Senado, que va a ser cerrada también. Se puso como meta que la coalición tenga 55 senadores y 87 representantes en 2026. Y la registraduría debe definir en los próximos días si deja o no que Daniel Quintero inscriba a su comité por firmas para buscar la presidencia. Ese plazo vence el 17 de noviembre. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos en noviembre.